Muy amables. Buenas tardes. Llevamos 1 hora y 20 de retraso. Voy a procurar compactar en beneficio del resto de los ponentes mi presentación. Cuando estaba estudiando yo preparatoria, un día escuché una historia de que Albert Einstein le había mandado al presidente de los Estados Unidos una nota diciéndole que los alemanes estaban ya empezando a diseñar una bomba muy poderosa, etcétera. Y entonces, en respuesta, el presidente Roosevelt le dijo que pues, se pusieran a desarrollar una bomba, ¿no? Y bueno, se le nombró un equipo de científicos comandados por Oppenheimer y empezaron a desarrollar la bomba. Pero el presidente estaba muy nervioso, la guerra estaba en pleno, y un día le habló a Einstein. Me voy a poner como el notario Masoy, me voy a poner aquí ¿verdad? ¿Así se oye bien? Le mandó llamar a Einstein y Einstein le preguntó, dice, ¿cómo va la bomba? ¿Cómo va la bomba? Los alemanes, no sé qué. Y entonces Einstein le contestó algo así como, nosotros llevamos 65 errores y los alemanes solo 20, así que usted no se preocupe, ahí vamos bien. Yo cuando le oí eso dije, no, debe ser una broma, o sea, no puede ser que algo tan importante como la creación de una bomba atómica esté sujeta pues a estar cometiendo errores, ¿no? Estar metiendo la pata. Entonces dije, no puede ser. Más adelante estudié o aprendí que sí hay una manera de conocimiento, una forma de conocimiento que es esa, y se denomina heurística, ¿no? Entonces, una manera de conocimiento muy importante y de donde muchas cosas hemos aprendido los seres humanos es un proceso heurístico. Pero yo dije, oye, a ver, en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollo de centros comerciales, pues no puede uno estarse dando el lujo de estar inventando, prueba, error, o sea, son inversiones demasiado fuertes y se involucran demasiada gente como para decir, chin, me falló, ¿no? O sea, no puede ser. La tirada es que tratemos desde el principio de hacer un proceso de desarrollo y de análisis que nos permita pues hacer las cosas bien a la primera y no como dijo el director de Honda, dice el 99% del éxito se construye de fracasos. Pues hijo, qué triste situación y qué triste realidad, pero después entendí que todas las personas siempre tratamos de hacer las cosas bien a la primera, pero no somos tan capaces unos y otros, y entonces hay algunos ejemplos de cosas que funcionaron mejor que otras, ¿no? Y la manera de conocerlas, de conocer esas, es pues investigar. Y entonces te pones a analizar qué le salió bien a alguien, qué le salió mal, por qué falló, no sé qué, y entonces vas creando una base de datos que te permite que tus siguientes decisiones vayan siendo mejores decisiones, ¿no? Entonces nosotros es exactamente lo que hicimos en MAC hace aproximadamente 25 años. Dijimos, bueno, a ver, ¿en qué se basa el éxito del fracaso de un centro comercial, ¿no? Porque si te pones a pensar, dices, bueno, ¿en qué radica el éxito? Entonces dices, es por el tamaño, o sea, los centros comerciales grandes son exitosos. Pues no forzosamente. El nivel de rentas, es que ese es un centro comercial que está en una ubicación AAA y entonces cobra rentas muy caras. Pues sí, puede ser que sea eso, pero no forzosamente eso hace que sea un centro comercial exitoso. Es que tiene muchos giros y muchas puertas, pues tampoco es eso. En fin, fuimos analizando y decíamos, no, es que realmente ninguna de esas cosas es realmente la clave. Analizando, dijimos, la verdadera clave del éxito, lo que mide realmente el éxito de un centro comercial es la rentabilidad. O sea, es el total de dinero invertido contra el total de dinero que genera, ¿no? Y esa utilidad, esa rentabilidad es la que mide el éxito. Ahora, en un centro comercial esa utilidad es variable. Muchos centros comerciales empiezan razonablemente bien, digamos, exitosos y luego van perdiendo éxito. Y otros empiezan mal, sobre todo antes empiezan mal y van mejorando. Y entonces, bueno, lo que quiero decir es que la rentabilidad nosotros la medimos cuando estamos ya en momentos de ocupación estable del GLA total o del área rentable total. Entonces, ¿cuál es el límite o rango de ocupación estable? Para los que
de ustedes estén metidos en el área de desarrollo o sean desarrolladores inmobiliarios, digamos, la medición puede ser esta. Hay un concepto que se llama el cash on cash, que es la tasa de retorno. Cuando se hace un centro comercial, tú dices, bueno, a ver, yo voy a invertir, hazte cuenta, 100 millones de pesos, para ponerla fácil, 100 millones de pesos, y este proyecto me va a regresar rentas anuales por 10 millones de pesos. Entonces, la tasa cash on cash es, invierto 100, recibo 10 anual, entonces mi tasa es del 10%. ¿Sí? En términos generales, en México, los proyectos de centros comerciales se diseñan o se aprueban en rangos de cash on cash que pueden ir del 9 o 10 a 14 o 15%, depende, ese es el grueso, ¿no? De repente habrá algún inversionista que diga, mira, si me das el 7 o el 8, yo estoy tranquilo, prefiero no tener mucho riesgo, etcétera, y eso estaría bien. Y hay otros, digamos, inversionistas que a lo mejor te dicen, no, a mí si no me traes algo que sea mínimo el 18% de cash on cash, ni me lo traigas. Pero bueno, vamos a hablar de una generalidad que se fluctúa entre el 10 y el 15%. Y entonces, bajo ese criterio podrías decir, un centro comercial estabilizado que está recibiendo rentas que no llegan al 85% de la productividad esperada, pues se puede hablar de que es un proyecto que ya está fracasado, ¿no? Que está fracasando porque no le está redituando a los inversionistas la rentabilidad que esperaba. Si está, vamos a decir, en el rango del 85 al 90%, podríamos decir que es un rango tolerable, pero que nos debe mantener altamente preocupados porque el paso para volverse fracasado está muy cerca, ¿no? Después, si está produciendo el 90 al 95%, vamos a decir que está en un rango aceptable. Sí seguimos que estar preocupados, pero bueno, estamos un poquito en una mejor posición. Y si estamos produciendo del 95% al 100% digamos, del rendimiento esperado, podríamos decir que se trata de un centro comercial exitoso. Pero no porque sea exitoso, les diría yo, ya vámonos de vacaciones y estamos tranquilos, porque en el desarrollo inmobiliario, particularmente en centros comerciales, nunca puede uno dejar de preocuparse, porque todos los días cambian todas las circunstancias. Y entonces, si tú de repente le das la espalda y sientes que ya llegaste y estás a todo dar, es cuando más fácil puedes cometer un error. Como decía mi padre antes, una frase que decía, en la vida, en el desarrollo, en las inversiones, las cosas siempre van bien hasta que van mal. ¿Cómo estamos en México? En México, como les dije, hace 25 años, cuando nos dimos cuenta que podíamos aprender de los errores de los demás, empezamos a hacer en MAC una base de datos de la industria inmobiliaria, particularmente centros comerciales, y hoy puedo presumir que tenemos la base de datos más extensa, profunda, de la industria de centros comerciales en México, que le llamamos el REC, Reporte de Centros Comerciales. En el reporte de centros comerciales actualmente tenemos registrados 721 centros comerciales que están anclados por un autoservicio, Walmart, Chedraui, H-E-B, etcétera, y o un conjunto de cines, Cinemex, Cinépolis, Cinemas Henry, etcétera, o una tienda departamental, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, etcétera, y al menos 30 puertas. Aquí que quede muy claro esto. Esta base de datos tiene centros comerciales con superficies mayores a 10,000 metros de GLA, porque si nos ponemos a meter los centros comerciales menores y centritos de a 2,000 o 1,500 metros, bueno, la cuenta se vuelve increíble, muchísimos más, pero aquí de 10,000 metros en adelante, con estas características, hay 721. La superficie total de GLA o área rentable que estos centros tienen es de 18,5 millones de metros cuadrados en oferta, y aquí pongo un dato que representan un promedio de 25,000 metros cuadrados por cada uno de esos 721 centros comerciales. Este dato de 25,000, guárdense en la cabeza porque más adelantito vamos a ver qué representa. El mayor de estos centros comerciales tiene 210,000 metros cuadrados de área rentable y el menor tiene 8,500, digamos, una tiendita y 30 locales. El mayor tiene 619 puertas o locales comerciales y el menor tiene, obviamente, 30, ¿no? ¿Cuál es el nivel de salud de nuestra industria?
En México, de esos 721, tenemos 11 millones de metros cuadrados en proyectos exitosos, ¿sí? Tenemos 2.685.000 metros en proyectos, vamos a decir, aceptables, 1.415.000 metros cuadrados en proyectos tolerables y 3.050.000 metros cuadrados en proyectos fracasados. Esos 3.050.000 metros cuadrados representan el 16% son 161 centros comerciales y representan algo así como el 16% del total. Entonces tenemos 95 aceptables, que son 105 centros comerciales en promedio, superficie, 55 tolerables, tenemos 161 millones fracasados y esos 161 centros fracasados representan la superficie rentable de 119 centros comerciales. Esto es para que lo midan. Yo decía, el promedio son 26,000 y pico de metros. Imagínense que ahorita, de un día para otro, le quitáramos al mercado mexicano 119 centros comerciales de 26,000 metros cuadrados, que para tener una idea de qué es un centro comercial de 6,000 metros cuadrados, podríamos decir que si alguien conoce, por ejemplo, la comercial mexicana de Interlomas, esa sensiblemente tiene 14,000 metros, pues, un centro comercial que pueda tener un Walmart, unos cines y 60 o 70 locales comerciales, etcétera, algunos locales freestanding enfrente, etcétera. Eso sería más o menos un centro comercial que puede rondar en los 20-25,000 metros cuadrados. Pues imagínense que de un día para otro quitamos del mercado 119 proyectos de esos. La tasa de fracaso entonces es del 16,5% y representa una pérdida de 410 millones de dólares anuales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las rentas que algunos inversionistas están dejando de recibir todos los días a causa de proyectos y áreas desocupadas de centros comerciales representan 410 millones de dólares anuales en pérdidas. Si nosotros agarramos el 721, les preparé esta tabla que es la verdad interesantísima y esta solita tabla nos podríamos quedar aquí horas platicando de ella. Pero tomé los 50 mejores de un lado y los 50 peores y analizamos algunas situaciones, digamos, relevantes. Por ejemplo, ¿cuántos están construidos después del 2011? De los 50 mejores hay 7 y también dentro de los 50 peores. O sea, la vejez del centro comercial no es forzosamente un indicio de que si eres muy bueno o no eres muy bueno. ¿Cuántos están construidos de 2006 a 2010? 10 en los mejores, 30 en los peores. Construidos del 2001 al 2005, 10 contra 6. Construidos de 1999 a 2008 contra 3. Construidos antes de 1989, 15 de los exitosos contra 4 de los peores y con superficies totales de GLA, ahí están. Pero bueno, marco en color datos importantes. ¿Cómo es posible que en el periodo de 2006 a 2010 hayamos hecho relevantemente dentro de los 50 peores centros comerciales, 30, ¿no? Ahí como que te preguntas, ¿no? Y dices, pues tengo que analizar más para ver qué pasó. Ahorita más adelante van a ver qué pasó. La peor ocupación de los 50 mejores es del 100%, o sea, esos sí son todos exitosos, pero la peor ocupación del más malo de los 50 peores es del 7%, o sea, un centro comercial que está muerto, ¿no? El más antiguo es de 1971, el más antiguo de los exitosos, pues de los primeritos, y de los peores, el más antiguo es de 1981. El más reciente en un caso y el otro prácticamente son del mismo año. El más grande de los exitosos, 128,000 metros de GLA, y el más grande de los fracasados, 95,500 metros de GLA. O sea que el tamaño tampoco es una fórmula para ser exitoso. El más chico tiene 23,000 metros cuadrados en los exitosos y el más chico 8,100 de los fracasados. ¿Cuántos de los 50 mejores son malls de moda o shopping centers regionales? 27, contra 3 de los peores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podríamos decir de eso? Pues que hacer centros
centros regionales, se puede uno pensar que los centros regionales están un poquito mejor cubiertos o mejor protegidos que centros comerciales, digamos, más para mercados más locales. ¿Cuántos están anclados con autoservicios? 23 contra 36, ¿no? Entonces, aquí también es de alguna manera una señal que dice que no forzosamente un centro comercial con un autoservicio tiene que ser exitoso. De hecho, yo a mis clientes, cuando alguna vez algún cliente me dijo, arquitecto, fíjese que ya, qué feliz estoy porque ya hablé con Walmart y Walmart ya me firmó, ya me dijo que sí, va a entrar conmigo con una tienda de 10,000 metros cuadrados, ¿no? Con un Walmart. Le dije, pues no se ponga tan contento porque un Walmart de 10,000 metros cuadrados es en sí mismo un centro comercial, porque tiene departamentos de electrónica, de coches, de refacciones, de 1000 cosas, y cada uno de esos departamentos está afectando el interés de usted de hacer su centro comercial. De hecho, nosotros hemos llegado a la conclusión de que una tienda de autoservicio tipo Walmart, Soriana, etcétera, no ancla per se más de 30 locales comerciales, sobre todo si no son de servicios, ¿no? O sea, con un Walmart van muy bien tintorerías, ferreterías, bancos, etcétera, ¿no? No van tan bien tiendas de ropa, zapaterías y una serie de cosas porque el Walmart vende también eso, ¿no? Bien, sin cine hay, en los 50 mejores hay 10, en los peores hay 19, y sin cine ni tienda departamental, 5 contra 17. Eso también podría ser una señal de decir, oye, aguas, un centro comercial, los centros comerciales que no tienen departamentales, no tienen cines, y si los haces muy grandes, pues, o sea, es más fácil, es factible que fallen, ¿no? Después analizamos, oye, ¿dónde están? Porque vamos a ver si tiene algo que ver el clima o lo que sea, y pues no, tampoco por ahí, porque de los 50 mejores hay 10 en el norte, 32 en el centro y 8 en el sur, y en los peores hay 16, 27 y 7, o sea que tampoco tiene nada que ver con clima, situación geográfica, nada de ese tipo, ¿no? Y todo esto ha pasado en una industria que tiene, muy joven, una industria que tiene menos de 50 años, y es una industria que ha cometido grandes fracasos, ha tenido grandes éxitos en un corto espacio de tiempo y en la que todavía seguimos aprendiendo. Yéndome específicamente al tema de por qué demonios 30 de los 50 más centros comerciales peores de México se construyeron en este periodo de 2006 a 2010, nos pusimos a analizar en MAC qué había pasado, los factores económicos, etcétera, y tenemos lo siguiente. El crecimiento anual de los centros comerciales en México desde el año de 2010, a la izquierda tenemos, perdonen. A la izquierda tenemos la superficie en metros cuadrados desarrollada en cada uno de los años. Veníamos de desarrollar del orden de 200,000 metros cuadrados anuales, digamos 8 centros comerciales anuales de la superficie promedio, entre 7 y 8. De repente empieza a subir y para el año de 2006 fue el primer año que rebasamos el 1,000,000 de metros cuadrados, un año más estuvo así y todavía llegamos a 1,000,000, casi 1,500,000 de metros cuadrados desarrollados en el año 2008. Después empezó a bajar, seguíamos dentro del límite de 1,000,000 y de repente aquí en el año de 2012, si no lo veo bien, o 2011, hay una caída muy fuerte, ¿no? Pero luego casi inmediatamente vuelve a levantar a 1,000,000 y ya estamos ahí y llegamos al año de 2016 en donde los proyectos que conocemos nosotros en MAC de todos los desarrolladores, de todas las cadenas comerciales, etcétera, vuelven a representar, al cierre del año 2006 volvían a representar casi 1,500,000 de metros cuadrados en desarrollo, de proyectos en desarrollo, diferentes etapas de apertura. Entonces decimos, bueno, ¿y esto por qué se da? Y entonces nos empezamos a explicar. El primer incremento está porque, como hoy en la mañana ya nos dijeron un poquito los financieros,
empezaron a haber entrada de fondos de capital internacionales, ¿no? Hubo una regulación que empezó a permitir que fondos como Black Creek y otros, los fondos de pensiones, etcétera, empezaran a traer dinero y empezaron a crear instrumentos. Entonces vino dinero, hubo más interés de desarrollar y entonces empezó a crecer digamos, el desarrollo de centros comerciales. Lo siguiente fue el boom inmobiliario, el gran boom inmobiliario del año de 2007 se dio lugar porque esa entrada de fondos de capital llegó en el año 2007-2008 a una cifra récord de $2,000 millones de inversión inmobiliaria. O sea, de fuera llegaron $2,000 millones para ser invertidos en proyectos inmobiliarios. En el año 2009 empezó esta crisis mundial, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, de España, etcétera, y entonces automáticamente empieza a haber un reflejo, como hoy nos decía en la mañana Alejandro, se frenan las inversiones a ver qué pasa, etcétera, entonces baja el flujo y entonces obviamente pues empieza a haber menos proyectos y esto se va de picada hasta el año de 2011, en donde prácticamente regresamos a la tasa de desarrollo que teníamos 10 años antes, ¿no? Entonces tocamos piso con la crisis mundial, pero de repente rápidamente vuelve a subirse, y entonces, ¿y qué pasó ahí? Es ni más ni menos el ingreso de las fibras. Entonces, como ahorita nos explicaban también anteriormente, las fibras es un nuevo vehículo de inversión que facilita otra vez, digamos, el depósito y la canalización de dinero para desarrollo inmobiliario, y entonces otra vez empieza un desarrollo que más o menos se sostuvo en los siguientes 3 o 4 años, ¿no? Empieza a haber una fase en 2014 y 2015 de muchos proyectos que están en desarrollo con atrasos en su apertura, y entonces uno dice, ya ver, pues ya hay dinero, ¿por qué se están retrasando? Y aquí viene otro factor importante que otras áreas de desarrollo inmobiliario no sufren, que es el tema de los retailers, ¿no? Yo alguna vez dije en una plática, les dije, oigan, pues debe de haber una cadena de cines que yo no conozco, porque hay como 80 centros comerciales que yo sé que ahorita se están proyectando. Y todos tienen cine, ¿no? Pero yo voy con mis amigos de Cinépolis, con mis amigos de Cinemex, con mis amigos de Henry y algún otro, y todos juntos para el año que entra no piensan abrir más de 15 o 20 conjuntos de cine. Entonces yo, 60, o hay una cadena que va a ser 60 que yo no la conozco, o va a haber 60 centros comerciales que se promovieron, invitaron capital, etcétera, con la idea de que iban a tener un cine y no van a tener un cine. Al menos no en el año que entra, ¿no? Entonces, así es como se van posponiendo muchos proyectos y muchas inversiones. Ahora en 2016 aparentemente vuelve el boom y pues lamentablemente, ¿qué sigue en el 2017? Esta pequeña tabla, digo lamentablemente, pues ahora viene Trump, ¿no? Porque ahora Trump, vamos a ver cómo afecta, digamos, toda esta onda de Trump, ¿no? Pero, ¿perdón? Muy bien, de nada. Entonces, esta pequeña tabla nada más muestra muy interesantemente cómo la población en los últimos 15 años en México, la tasa de crecimiento de la población ha sido por ahí casi imperceptible, 1 o 2%. La siguiente curva, la de arriba, es la relación entre el área rentable, cómo ha crecido el área rentable total sobre el crecimiento de la población. La siguiente, la que aquí veo rosita, es cómo ha crecido el número de centros comerciales, y la siguiente es cómo ha crecido el área rentable total, ¿no? Entonces, tenemos para la misma, más o menos la misma cantidad de población, un crecimiento arriba del 220% de área rentable total. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, el comercio, el retail en México tiene una clarísima tendencia a, digamos, a lo que llamamos la metropolización, ¿no? O sea, los canales
comerciales de México, el típico mercado sobre ruedas, el mercadito, las cadenas piramidales, las tiendas de abarrotes de Don Pepe, etcétera, etcétera, todas esas van cediéndole poco a poco lugar digamos, a una oferta, a un canal inmobiliario, un canal comercial que está representado por los centros comerciales, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el efecto Trump en la economía de México. Bueno, hoy en la mañana Alejandro ya nos dio una visión de lo que puede ser. Pero después de todos estos hechos, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas, no? Entonces, yo les quiero decir que la primera lección aprendida es que no hay ningún factor, patrón, algoritmo o causa de falla claramente repetitiva, lo cual es en muchos sentidos muy preocupante, ¿no? Y tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque si ya sabemos, por decir algo, si yo sé que voy en mi coche y si me meto en un lodazal hay una alta probabilidad de que me quede atascado, bueno, pues nada más me cuido de no meterme a lodazales. Pero si yo de repente me puedo quedar atascado casi por cualquier razón, pues entonces se vuelve más peligroso andar por los caminos, ¿no? Tampoco se trata de una epidemia, o sea, no quiere decir que de repente así nos cayó el chagüistle de tontería, nos volvimos tontos y empezamos a cometer errores, ¿no? Pero hay una sola epidemia y esa es la del exceso de dinero. Cada vez que ha habido exceso de dinero en el mercado, se aumenta la posibilidad de falla en el desarrollo inmobiliario y ni se diga en el desarrollo de centros comerciales. Porque hay alguien que está ávido por querer invertir su dinero en algún lado y hay arquitectos, desarrolladores y hay gente que dice, órale, ahorita hay que aprovechar esto y entonces vamos a promover proyectos al vapor y vamos a moverlos, etcétera, etcétera, y empezamos, antes nadie empezaba un centro comercial si no tenía firmada una carta, compromisos específicos de tiendas departamentales y de cines, etcétera, etcétera, y cuando hay mucho dinero, la gente se acelera y dice, no, yo ya tengo una carta de intención, ¿no? Y entonces empiezan proyectos con cartas de intenciones que después, lo he visto 1000 veces, el retailer dice, fíjate que no lo voy a hacer. Oye, pero tú me diste una carta de intención. Pues sí, yo tenía la intención, pero ya lo estudié bien y tal. O ya, fíjate que ya decidimos parar tantito la inversión. Te dan la razón que quieras, pero te frenan tu proyecto, ¿no? Entonces, el exceso de dinero, pues es la única causa clara de los fracasos, ¿no? Así, yo les podría decir, me voy rápido nada más. Las principales causas de fracaso son ubicación, ubicación, ubicación. Creer que todos los hombres son iguales, y eso es un error, porque dices, es que yo hice este centro comercial aquí de estas personas y lo voy a repetir acá. No, espérate tantito. Hay hábitos diferentes, climas diferentes, pensamientos diferentes, etcétera. Pero también no creer que todos los hombres son iguales para otro tipo de cosas, ¿no? Yo tengo un cliente que en Costa Rica, que yo 3 años lo traté de convencer de que hiciera un centro comercial en la ciudad de Cartago y me decía, no, pero es que en Cartago no, la gente es así, ya sé. Llegué un momento que le dije, José, tú hablas de los de Cartago como si fueran marcianos. Y cálmate, o sea, también comen, duermen, hacen el amor, se casan, ríen, lloran, también hay fundamentales que sí son iguales, hay otras cosas que no son iguales. Cuando hay intereses diferentes a los objetivos propios del inversionista, insisto, si hay mucho dinero, a lo mejor hay un constructor muy greedy que dice, no, a ver, sí, y convence al inversionista, sí, vamos a hacer esto, vas a ver, yo te lo lleno, no sé qué, porque ve la oportunidad de hacerle la obra y generarse un dinero, por ejemplo. O, con todo respeto, algunos brokers inmobiliarios que ven que hay la necesidad o hay dinero, hay la intención de hacerlo, y entonces van y le tratan de vender pues lo que se mueva, ¿no? A la persona que tiene dinero y no forzosamente pasaron por un debido proceso de análisis. Inventar mercados también es otra enfermedad. No saber decir que no, ¿no? Es una cosa muy importante. Una de las cosas que más nos genera trabajo a nosotros en el área de investigación en la oficina es que nosotros sí sabemos decir que no. Muchos clientes a veces hasta se enojan cuando les dices que no haga lo que tenía en mente hacerlo, pero después nos lo agradecen y muy agradecidos. Menospreciar hábitos, regionalismos, nacionalismos, entender que los grandes locatarios no siempre son grandes anclas, ya les comenté un poquito. Entender que un autoservicio no genera más de 30 locales, ¿no? Iniciar obras prematuramente, otro error, o sea, no se debe iniciar un centro comercial si no tienes contratos con las anclas y tener
yo diría mínimo el 30-40% de los locales asegurados. Y digo mínimo, porque así sano, yo no empezaría a construir un centro comercial si no tengo el 60 o 70% del área rentable, bueno, de las puertas, porque no es lo mismo. No hay que confundir. Es que yo ya tengo el 60% de mi centro comercial. Sí, tienes un Walmart de 10,000 metros, un cine de 3,000, ya llevas 13,000. Y te faltan 7,000 metros cuadrados de 80 locales. Entonces, oye, pues yo ya con esos dos ya llevo el 60%. Pues sí, pero Dios te bendiga porque tienes en 2 puertas tienes el 60%, ¿no? Y lo que es importante es saber el trabajo que te va a costar después llenar las 70 puertitas o las 80 puertitas. Entonces, yo digo, 60 o 70% de las puertas es la que sería el mínimo razonable para empezar un centro comercial. Muchas veces también nos equivocamos en incorporar a un determinado mercado marcas incorrectas, ¿no? Entonces, eso es muy malo porque la marca invierte dinero y falla, porque tu mercado llega ahí y ve a lo mejor marcas más buenas de la que esperaba y entonces casi como que dice, ay, no, ese centro comercial no es para mí, o viceversa, ve marcas chafas y dice, no, y no regresa. Entonces hay que cuidar mucho la mezcla. Diseños pobres, podría hablar 2 horas de eso, ¿no? Diseños que tienen pasillos están mal ubicados, malas mezclas, estacionamientos complicados, etcétera. Uno de los mayores errores es no entender que el Excel es el más peligroso de nuestros enemigos, porque en el Excel todos los proyectos son buenos, todos. Lo he visto 20 veces, 1000 veces lo he visto. Decir, oye, fíjate, llega el financiero y dice, oye, fíjate que no sale, no me está dando la tasa. A ver, pues ¿cuánto le pusiste ahí de construcción? No, pues 7,000 pesos el metro cuadrado. No, hombre, va a salir en 6,500. Entonces le cambia a 6,500 y dice, ya sale, ya da, ¿no? Y así 1000 veces lo he oído. O sea, el Excel se manipula, ¿no? Y pues hay que tener mucho cuidado. En México, hacer condominios, porque en México no sabemos administrar condominios comerciales. El único país que yo conozco que sabe hacerlo es Colombia, ¿sí? Ahí la industria de centros comerciales nació con condominios y toda la estructura de administración y de operación y de control está enfocada de una manera radicalmente diferente a como la pretendemos hacer aquí en nuestro país. Bueno, los generadores de éxito son todo lo contrario de esto. Entonces aquí están todos estos. Nada más voy a mencionar uno importante: ética en la competencia. Muchos de los grandes fracasos es porque hay desarrolladores, pues vamos a decir, que no tuvieron ética, ¿no? Llegas a una ciudad donde hay un buen centro comercial, está operando bien, etcétera, etcétera, y todo está funcionando bien. Tú sabes que la ciudad ya no da como para otro, pero tú estás ávido de invertir dinero, entonces tú dices, no, el mío va a ser mejor, ¿no? Y entonces va a estar más bonito, va a estar no sé qué, y a lo mejor sí es cierto, está más bonito, lo tienes mejor anclado, etcétera. Entonces llegas, lo pones enfrente del otro, ¿y qué es lo que pasa? En el mejor de los casos haces 2 proyectos malos, ¿no? Porque se dividen el mercado, ¿no? Entonces, ni tú tienes el éxito que esperabas y el otro cuate que estaba bien, ya le diste en la torre. De esos hay muchos fracasos. Y yo creo que como dicen, el sol sale para todos, hay muchos mercados que atender, entonces no tienes por qué ir, yo creo, a lastimar a alguien que está bien. Es como irle a bajar el esposo a la que ya está casada y está bien casada, pues ya hay miles de hombres, ¿no? ¿Cómo debemos prepararnos para hacer mejores centros comerciales y reducir la tasa de fracaso que hemos alcanzado hasta hoy? Rápidamente me voy a lo siguiente. Primero hay que entender que la naturaleza del centro comercial es muy compleja. Es un triángulo de conocimientos que liga mercado, comercio y arquitectura. Y si alcanzan a leer ahí, implica innovación, cultura, consumidores, operación, con la competencia, los retailers, inmuebles, infraestructura, ubicación, etcétera, etcétera. Mucho más complejo que hacer un edificio de departamentos. El edificio de departamentos, los departamentos es relativamente más fácil, sustancialmente más fácil organizar el diseño de un edificio de departamentos. Estás en un mercado que está ávido, bueno, tú haces un buen edificio, bien ubicado, cumples con tus normas, etcétera, y le pones el precio correcto y
99% de las veces lo vas a vender y todo va a estar bien. En los centros comerciales es muchísimo más complejo que eso. Para ello tenemos que también aprender a trabajar en equipo, no pensar que todos lo sabemos todo. Hablando de las tres cosas, mercado, arquitectura y comercio. Rápidamente les digo, de mercado, primero es entender el mundo de hoy. Hay cambios demográficos, la metropolización de Latinoamérica es ya casi la número 1 del mundo, la región que se metropoliza más rápidamente. Y metropolizar no quiere decir que nos venimos todos a vivir a las 10 grandes ciudades del país. Metropolizar quiere decir que los pueblitos, rancherías, etcétera, empiezan a adquirir infraestructura, formatos comerciales y una serie de características que los hacen más urbanos, que los hacen más metropolizados. A eso me refiero. Hay cambios cualitativos, las personas viven más años, tienen más salud, cambios vivenciales, ahora se buscan nuevas experiencias, cambios de hábitos, ni se diga la presencia del e-commerce que cada vez está creciendo, no tanto en Latinoamérica todavía en Latinoamérica el comercio del e-commerce llega en overall menos del 5%, ¿no? En países como Rusia y China ya rebasó el 10-12%, pero está creciendo indiscutiblemente, entonces hay que estar águila. Hay cambios aspiracionales, los compradores que ahora quieren calidad de 5 estrellas, aunque no la pueden pagar, ¿no? Pero la quieren porque están más enterados, porque se meten al internet y conocen cosas. Hay que conocer también al cliente de hoy. El cliente de hoy es un nuevo tipo de cliente, entiende más de retail, sabe más, conoce las marcas, se mete a redes sociales y en tiempo real está informado de todo lo que está pasándole a nuestros competidores, a nosotros y a todos los proyectos. Hay un nivel diferente de conciencia social. Hoy el 63% de los consumidores en Latinoamérica están dispuestos a pagar un poco más por comprarle productos y servicios a empresas que tienen conciencia social, que están comprometidas con inversiones y con procesos de alto impacto social o ambiental. El 50% de nuestros clientes son millennials, jóvenes de 21 a 34 años. Podríamos hablar de 1000 cosas de los millennials, pero aquí acabamos de tener unos jóvenes que son un ejemplo claro de la actitud diferente que tienen ahora los millennials. Y hoy lo aspiracional es sustituido por lo inspiracional. Esta frasecita es parece que no encierra nada, pero encierra muchas cosas. Antes hacías un centro comercial y le ponías pisos de mármol y no sé qué, y entonces decías, esto ya, la gente, porque es aspiracional. Eso ahora ya no sirve de nada. Lo que ahora sirve es ¿a qué me inspira este espacio? ¿A qué me inspira este montaje de tienda? ¿A qué me inspira esta relación que se está dando con el comerciante, con el desarrollador, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué cosas interesantes pasan? Hay una cadena comercial en Venezuela, aunque ustedes no lo crean, que organiza desde hace muchos años una cosa de la mujer más bella de cada centro comercial, que se llama Mi Belleza Sambil, ¿no? Sambil es la marca de los centros comerciales. Entonces tienen como 17 centros comerciales. Entonces hacen un concurso en donde seleccionan Mi Belleza Sambil entre las clientas de cada uno de los 17, y luego las clientas que ganan eso se van a un concurso nacional que ya es tan importante como Miss Venezuela y seleccionan a Miss Sambil, ¿no? Eso es aspiracional, eso es inspiracional, eso es tener ideas frescas y diferentes. Tercero, conocer y entender que los consumidores de hoy tienen nuevos hábitos. Rápidamente, estilos de vida más ocupados, horas más cortas de almuerzo, trabajan más los jóvenes, trayectos más largos en movilidad porque las ciudades son cada vez más grandes. Horarios de trabajo no convencionales. Como hay mucha globalización, yo tengo un sobrino que trabaja en las noches en su casa porque su cliente, o sea, su jefe es un japonés, y entonces hay horarios diferentes y trabajan horas diferentes, no pasa nada. Los horarios son muy flexibles. Cada vez hay más hogares unipersonales o bipersonales. Los jóvenes se casan, si se casan, ya no tienen hijos, entonces todos trabajan, entonces hay otra manera de desenvolverse, y también cada vez hay más mujeres trabajadoras. Todo eso hace que, digamos, los procesos en el retail cambien en una forma significativa. De la arquitectura nada más les voy a decir, para los que sean arquitectos,
Debemos de dejar de entender la arquitectura como un simple producto. O sea, los arquitectos ya no hacemos un edificio, un centro comercial. Debemos entender a la arquitectura como el resultado de un proceso, ¿no? Un proceso en el que intervienen todas esas cosas que vienen ahí. Los clientes esperan de nosotros, los arquitectos, que sepamos un poco de eso. O que cuando menos tengamos la humildad para tener en nuestros equipos gente que sepa de eso, ¿no? Porque esperan que nosotros ya no les hagamos un edificio, esperan que les hagamos el edificio, ¿no? El edificio. En la parte tercera, que es el comercio, ¿te la regreso? En la parte tercera, que es el comercio, primero, tenemos nosotros como desarrolladores que identificar los atributos que hoy exige la clientela al comerciante minorista. Los relativos a los artículos, obviamente quieren calidad, variedad, legal procedencia y precio. Imagínate, legal procedencia muy importante, o sea, en los mercados sobrevivientes y eso, pues de repente compras cosas robadas del tráiler, no sé qué, cosas traídas de China, etc. Eso no lo quiere el consumidor millennial. Los relativos al servicio del espacio donde se ofrecen apropiada presentación del dependiente, correcta exhibición de artículos, amabilidad, adecuado, bueno, ustedes léanlas ahí. Pero mientras las leen les comento una cosa. Fui a Shanghái hace 2 o 3 años y de repente vi afuera de una callecita unas colas impresionantes y yo me acerqué y era la tienda Gap, ¿no? de Shanghái. Y dije, bueno, ¿y por qué están regalando ahí oferta? Ok, y no. Resulta que tenían un espacio en el interior, entrabas en un edificio bastante, como de 5 pisos, y en el interior tenía como un espacio como de triple altura. Y colgado del centro del techo había la chamarra, el último modelo de chamarra, o sea, la chamarra que acababa de salir en el mundo, etcétera. Y ahí estaba. Y entonces el tema, le decían a la gente, usted aviéntese al espacio y si logra agarrar la chamarra, se la lleva, ¿no? La cola era para eso y le daba vuelta a la calle, entonces la gente subía, obviamente abajo estaba lleno de colchones y estaba todo muy bien protegido, pero era increíble y divertidísimo ver cómo la gente se aventaba, obviamente estaba diseñado para que nadie la agarrara, así como que la pellizcaban y tal, pero ese tipo de proceso, ese tipo de enfoque, de conocimiento de tu mercado y de crearles una experiencia diferente, pues es una situación ganadora, ¿no? Entonces, cuando hacemos centros comerciales, llamamos centros comerciales, cuidemos de no nada más tener retailers, no. Cuidemos que los retailers entiendan que deben estar claramente diferenciados de su competencia. Nuestros centros comerciales serán mejores en la medida que tengamos mejores retailers. Y un mensaje, digamos, a los brokers, no se trata nada más de que consigan a alguien que ocupe el local 18A. Ahora lo importante es saber quién es esa persona, qué experiencia tiene, cuántas tiendas tiene, ha fracasado o no ha fracasado, qué me está vendiendo, va a aportarle un granito de arena a la calidad de mi proyecto o no le va a aportar. Si nos preocupamos por eso, a lo mejor nos tardamos un poco más, pero nuestro centro comercial va muy rápidamente a formar parte de esa lista de los 50 exitosos y se va a salir de los 50 fracasados. Esos comerciantes deben de tener marcas con fuerte identidad, generar experiencias de compras superiores, ofrecer mercancías únicas, ¿no? Eso crea lealtad. Desarrollar marcas propias si es posible, ¿no? Innovar en la operación, horarios, atención, etcétera. Evolucionar hacia nuevos formatos, montajes y diseños como el del centro para aventarse por la chamarra, ¿no? Por último, 6 principios básicos. Las cosas siempre van bien hasta que van mal, o sea, nunca dejen de preocuparse, nunca crean que ya llegaron, ¿no? Segundo, el que copia siempre va detrás. No se vale en el desarrollo inmobiliario y sobre todo en centros comerciales, copiar es un grave error. Entender que hay mercados específicos y que se requieren soluciones específicas. No importar conceptos de ninguna parte ni inventar mercados. Innovar para crear sentido del lugar y generar fidelidad. Hoy la gente no busca nada más una transacción comercial, como ya dije, busca una experiencia. Entonces, creemos un sentido del lugar. Sambil, a través de la boda de mi Sambil, crea sentido del lugar. Y se me pasó decirles, Sambil también organiza anualmente una boda pública,
en donde Sambil organiza en algún lugar de la ciudad o población donde están un gran banquete. La gente se casa, o sea, las parejas gratuitamente se casan en Sambil y ese día Sambil ofrece, obviamente a 5 o 6 invitados de cada una de las parejas, ofrece una gran comida para celebrar la boda. Eso es crear sentido del lugar. Entender que el buen diseño es buen negocio y entender que debemos diseñar. Nosotros arquitectos debemos de diseñar para el mercado al que dirigimos, no para salir en una revista, no para impresionar, no. Nuestro único objeto debe ser hacer cosas que le sirven al mercado al que van a servir, ¿no? Muchas gracias.